Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, estamos llegando al último programa del año 2019. Han sido muchos programas en estos, ¿cuánto? Creo que ya van a ser 14 años de programa al aire. Se dice fácil, ¿eh? Gracias por seguirnos en Zona PUC. Bueno, en este último programa vamos a comenzar con una invitada muy especial. La Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú tiene una larga data de lucha sindical. Me atrevería a decir que a principios del siglo XX todas las acciones de los textileros de ATI y Vitarte, digamos, marcan en la lucha sindical una historia en nuestro país. Bueno, esa historia que ha tenido, como toda organización, sus altos y sus bajos, se encuentra hoy por primera vez en su historia con una secretaria general mujer. Y eso es algo sin precedentes en la historia del sindicalismo peruano en la rama de lo textil. Y es sin precedentes además la juventud de la secretaria general, digamos. Es decir, esta mezcla interesantísima de mujer y joven, ¿no es cierto? Bueno, Lorena Chavera Cáceres es la flamante secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, y yo no tengo nada más que agradecerle, felicitarla, reconocerle, digamos, el triunfo, la Secretaría General, y al mismo tiempo, digamos, mirar la chambaza que tiene por delante. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hola, gracias por la invitación, en primer lugar, y sí, pues tenemos un chambón, trabajo, ¿eh? Sí, claro, un trabajo grande, pero como bien dices, es en la historia de la federación que va a cumplir 35 años. Así porque es la primera vez que hay una secretaria general mujer. Cuénteme primero, Lorena, tus vínculos con el mundo textil. ¿Cómo te ligas al mundo textil? Ok, bueno, yo terminé el colegio, la secundaria en el 2003, por ahí, y ingresé en un CEO con una articulación con la Universidad C. Sapiense, Católica C. Sapiense. Okay. Hicieron un curso en la Municipalidad de Puente Piedra y yo llevé ese curso. Y de ahí comenzó todo, ¿no? Cuéntame. Entonces, mi hermana me animó a que llevara este curso porque ella comenzó a trabajar en una empresa textil. Okay. ¿Era un curso sobre temas textiles? Sí, se llamaba Operatividad de Máquinas, Sector Confecciones. Okay. O sea, era textil, claro, ¿no? Uh-huh. Pero mi hermana fue la que me anima, Yeah. y ya yo me animo a estudiar, salgo del colegio y me animo a llevar este curso rápido para poder trabajar y generar ingresos también para ayudarme y ayudar a mi familia. Ese era el objetivo. Claro, Okay. ese fue el objetivo, ¿no? Uno sale del colegio a tener un trabajo, ¿no? Como joven. Y bueno, desde ahí comenzó, llevé un año, creo que fue el curso, y vinieron empresarios al final a ver. Claro, buscan a gente preparada, Sí, digamos, a los que habían terminado. Y en ese transcurso yo ingreso a una empresa en Puente Piedra, ingreso como manual, Okay. porque me da un poquito de temor entrar a manejar máquinas, porque veía que era muy rápido y veía que me faltaba. ¿A qué le llaman manual? Perdóname la ignorancia. Manual es la persona que limpia los hilos de las prendas. Correcto. Los hilos que quedan de una costura, los que cortan. Entiendo. Entonces ponen etiquetas o ponen hilitos a la etiqueta para las marcas o para el estampado, para eso. Entonces yo entré así y poco a poco ya me iba quedando en las tardes un rato más para usar la máquina. Claro, sí, y agarrarle, como quien dice, la mano, la rapidez, ¿no? Detente un ratito ahí. ¿En tu familia hay historia de trabajo sindical? No. ¿Político? No, pero sí barrial. Sí, barrial. Mi mamá era dirigente de donde vivíamos, de la zona. Sí. De acuerdo. ¿Eso te gustaba? ¿Te asustaba? Me llamaba la atención porque recuerdo que a veces cuando había como fumones o droga que vendían por la zona, recuerdo que el pueblo se levantaba para sacar a esa gente. Entiendo. Y mi mamá muy valiente, ella asumía y yo le acompañaba. Claro. O sea, íbamos con todos los vecinos como... Esa mezcla de admiración y miedo al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, era bien. Sí, porque teníamos que ir cubiertos, claro. ¿no? La cara y todo eso, pero no sé, igual... De acuerdo, pero más que eso, no había una... No. ¿Se hablaba de política en casa? ¿Estaba presente la vida política en casa? No, no fuertemente, tal vez de alguna manera, así, quién va a entrar al gobierno, quién va a gobernar. La coyuntura aparecía de pronto, ¿no? Sí, pero así de que fue un tema de diario, de siempre, no era. Volvamos entonces a la fábrica, digamos. Ya pasas de
ese trabajo que se llama manual Sí. y comienzas a agarrar máquinas en tus horas extras. Exacto, En exacto. tus horas de tiempo Ajá, libre, si quieres. Sí. Al final de la ¿Qué pasó jornada, ahí? mejor dicho. Al final de la jornada. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, trabajé así un año y me tuve que retirar por motivos personales que sucedieron y llegué a trabajar a Gamarra, ¿no? En Gamarra sí una situación bien precaria. Si no es indiscreción, ¿cuánto ganabas en la textilera? En la textilera no tenía sueldo, porque No era tenía manual, no sueldo. tenía un contrato, no tenía un sueldo básico, no tenía nada. O sea, ¿Cómo se llamaba la empresa? bueno, Textiles Camones. Textiles. No, hay que En decirlo ese con- momento con- o por sea, no había, supuesto. ¿no? Porque era manual, no teníamos un contrato. No había contrato. Claro, es que eres una joven que sales o una persona que sales del colegio Ajá. y en colegio no te enseñan derechos laborales, o sea, no te enseñan nada de eso. Claro, Entonces, claro. ingresas a un trabajo y ni siquiera sabes que tienes que firmar un contrato y no sabes que hay un sueldo mínimo, o sea, De no acuerdo. sabes, entras a trabajar. ¿Y yo- el sueldo a cuánto ascendía? es que a mí me pagaban lo que yo hacía. Por ejemplo, si es que yo hacía 5 soles ese día, 5 soles me pagaban. Si yo hacía 3 soles, 3 soles. Si hacía ¿Cómo 10, hacías el sol? ¿Haciendo qué? ¿Por prenda? claro, me daban un paquete Ajá. de 30 prendas y eso tenía un precio. Ah, Por ejemplo, de acuerdo. 50 De céntimos acuerdo. valía Lo 30 entendí. prendas. Entonces, mientras más hacías, ganabas un poquito más. Sí, Si hacías menos, ganabas sí, menos. De acuerdo. exacto. Entonces te vas a Gamarra. Sí, me voy a Gamarra, pero antes de eso sí me gustaría contarle Dime. que, como tocamos el tema de eso, lo que pasa es que a veces no había mucha carga laboral, pero tenías que cumplir tu horario de trabajo, Claro. ¿no? ¿Y qué pasa? Como no había mucha carga laboral, a veces o a veces la meta era muy alta, porque te pedían demasiada producción para el tiempo realmente de que Ya. tú lo hacías, o sea, que ¿Y si tú no- te y si no ocupabas. llegabas a la meta? Si no te llegabas, pagaban. o sea, ganabas Cero. poquito. Ah, ganabas menos. ok. Entonces lo que hacíamos era quedarnos hasta mucho más tarde, a veces me Claro. quedé hasta las 11. Pero bueno, de ahí me retiro por motivos personales y llego a Gamarra, ¿no? Entonces yo fui a Gamarra porque ya a manejar máquinas, no a hacer manual. O sea, porque quería Pero, regresar. digamos, vas a Gamarra porque ya te sientes plenamente capacitada para trabajar en el rubro textil, digamos. Claro, ¿no? pero en máquina más o menos. Ok, Yo voy de a acuerdo, de Gamarra acuerdo. para aprender un poquito más, Ok. o sea, agarrarle la mano, como decimos nosotros, al Ok. tema de la máquina, para ya no ser manual, sino ser maquinista. ¿Qué edad tienes en ese momento? En ese tiempo tenía 18, si no me Jovencita, equivoco. jovencita. Sí, Ya, 18. De acuerdo. ¿Y entonces? ¿Y por qué quería pasar a máquina? Porque los maquinistas sí tenían un contrato. O sea, mira. sí tenían un contrato, sí tenían gratificaciones, todo eso que mi hermana me decía, ellos sí tenían. ¿Por qué? los- Porque es un trabajo más especializado. Es más Claro, difícil. usaba claro, eran las personas los operadores que manejaban la máquina, pues, ¿no? Entiendo. El otro era un manual, que cualquiera Claro. puede ser manual, Era por más decirlo de alguna manera. prescindible, de acuerdo, de acuerdo. Exactamente. Entonces Entiendo. yo ingreso a Gamarra y en Gamarra pues tenía un sueldo de 40 soles a la semana. 40 a la semana. Sí, sí, pero yo lo asumía, no importa 40 a la porque semana es nada, Lorena. sí era nada, pero para mí era como aprender a manejar la máquina para ir a una empresa más adelante y ya no presentarme como manual, sino como maquinista. Ok. Entonces era como un poco Es un sacrificio, Sí, dijimos. sí, pero sí, bien ahí injusto, bien duro. Sí, claro, y la situación laboral ahí también en Gamarra era bien dura porque no tenías un lugar donde comer. Muchas veces yo me quedaba yo misma porque irme a mi casa, que vivo casi en Ancón, era como gastar el pasaje que Uf, es claro, del otro lado. y me salía casi nada, entonces ahí se me quedaba, ¿no? Pero bueno, Dormías en la- sí, a veces me quedaba, ¿no? Entonces, y ganaba ese sueldo y de verdad, ¿no? A veces habían rejas, veías cosas que estaban como encerrados. O sea, la realidad que se sabe o que se ha visto en la fábrica Nicolini, ¿no? Se vive en Gamarra bastante hasta la actualidad. Pero bueno, trabajo ahí como 6, 8 meses y nuevamente entro a otra fábrica ya donde hacían estolas, ruanas que mandaban a París y esas cuestiones. Ok. Y que también entré supuestamente con un contrato, pero era un contrato de promoción para el trabajo juvenil, algo así, donde en realidad no tenías ningún derecho. Ok. Simplemente tenías un contrato que el ministerio lo avalaba porque es como que te capacitas. O sea, el propio ministerio estaba avalando una situación contractual ilegal, si quieres. Es que sí, E injusta. sí, es que es de 18 a 23 en ese tiempo, era un Ajá. convenio Sí, sí, le llaman de juvenil, promoción, algo sí, así. por supuesto. Pero a mí me dijeron que iba a tener todo, o sea, Ya. y era Y no era una cierto. falsa, solamente tenía un contrato. Ok. Bueno, ahí trabajo un año y de ahí regreso a Camones, a la empresa donde trabajaba. Regresas a Camones, donde Claro, habías sí, regreso porque comenzado, ¿ya? era muy cerca de mi casa, a media hora de mi Claro, casa. era ideal, digamos, para Claro, ir en ese sentido. sí, ¿ok? entonces regreso y justo estaba mi supervisora en ese tiempo que era y me ve y paso la entrevista, me prueban en las máquinas y yo había agarrado bastante tenías experiencia hacer, ¿no? maña, Entonces claro. me quedo como maquinista.
Ya, y ahí comienzo, eso fue o sea, tu plan comienza a funcionar, digamos. Sí, okay. sí, entonces eso fue en el 2006, si no me equivoco. ¿Ese nuevo contrato en Camones ya es un contrato Sí. serio? ¿Es planilla? En realidad no tuve un contrato hasta después de 2 meses. Ok. En 2 meses después recién me hacen firmar el contrato. De acuerdo. Y firmo mi contrato y todo ello y ya comienzo a trabajar, ¿no? O sea, contenta de alguna manera porque Por ya era supuesto. maquinista, ya tenía un contrato, tenía una boleta y y me pagaban la seguridad social y salud y todo eso. Entonces estaba como yo más contenta. ¿Te gustaba el rubro? ¿Te gustaba lo que hacías? ¿O era un poco, mira, no hay otra? Creo que un poco de de las dos. cosas, ok. Sí, un poco de las dos, pero al principio estaba entusiasmada, ¿no? Porque tenía un trabajo que era una empresa donde iba a tener un sueldo fijo, un sueldo básico, y no iba a estar trabajando en casa, porque también anteriormente yo trabajé en casa y creo que las personas que... Como trabajador del hogar. Sí, trabajé un año y medio, ¿no? Porque era la tradición de mi madre, o generalmente de los pueblos jóvenes, la gente mayormente trabaja en casas, ¿no? Y es lo que sigue uno. Y mi hermana perfectamente. quiso romper con eso. Bien. Ella se fue a una fábrica textil y trabajó ahí. Y bueno, y me orientó a que yo también De haga lo acuerdo. mismo, pero como maquinista, no como manual. Muy bien. Y bueno, Pero hasta ahora no veo política en todo esto. Cuéntame. bueno, es la historia como Ya, llego. de acuerdo. Después de 4 años, 4 Ya. años y medio, En Camones. no nos pagaban las utilidades, a veces nos mandaban a trabajar, nos hacían marcar a las 5 de la tarde y seguíamos trabajando y veía muchas cosas ahí en la empresa, muchas injusticias, por decirlo así, ¿no? Se te hacían marcar, digamos, y volvías a tu sitio. de trabajo. Sí, de verdad que sí, ¿No? tremendas cosas, ¿no? Que a veces uno piensa que eso es así y no puedes reclamar porque si reclamas, los textiles tenemos un contrato que es la 22342 de exportaciones tradicionales, que ahí tú no eres estable nunca. Pueden pasar 40, 50 años de tu vida laboral y tú nunca vas a ser estable porque este contrato se firma cada 15 días o cada mes. Entonces, si tú reclamas, simplemente, o sea, atrás de un montón que quieren trabajar, Sí, así claro, no eso te es lo que renuevan. dicen, sí, claro. Entonces, a raíz de todo eso, en la empresa hay una paralización de un área, que es el área de lavandería, no recuerdo muy bien. Paran por las condiciones. Paran justamente porque no se pagó las utilidades. Ellos ok. reclamaron las utilidades porque nos decían, las vamos a pagar, trabajen duro, todo. O sea, que teníamos que como ponerle toda la camisa y la fuerza ahí para que nos den las utilidades. Llegó el tiempo y no nos dieron las utilidades. Eso fue en el 2012. Llegó faltando 3 días para el pago de utilidades, nos dicen que no va a haber. Entonces la gente estaba muy indignada porque Claro. muchos habían sacado Claro, préstamos, muchos habían Esperando que llegara ese dinero. y de lógico. repente un día para otro dicen no. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que el área de lavandería sale a la calle y comienza a agitar. O sea, estaban de amanecida y comienzan a agitar de que nos paguen las utilidades, toda esa cuestión. Yo era del área de costura. Tú nunca habías visto una situación como esa. De Claro, protesta, no, era una novedad, digamos. no, claro, sí, en la empresa menos, ¿no? Claro. O sea, no, entonces, yo llegaba, a la empresa y veo un grupo de gente gritando y diciendo, apóyennos, ¿no? Entonces me di cuenta y no sabía qué estaba pasando, pero sí tuve un sentimiento, ¿no? Un sentimiento porque sí me di cuenta que era algo que era de algo de trabajador y todo eso. Era justo, además. Sí, y hasta ahí en ese momento no sabía bien de qué trataba, pero ingresé y ahí ya nos dijeron, no, están haciendo la huelga, están haciendo huelga porque las utilidades y toda esa cuestión. Entonces estábamos pensando nosotros del área de costura sumarnos. Al día siguiente nuevamente regreso y nuevamente los veo y había un compañero un trabajador con su cartel que decía, se viene el sindicato. O sea, agitando y pidiendo que ayuden. Hasta ahí también tuve un poco de temor, no me acerqué, ingresé a la empresa y estábamos quedando al día siguiente parar, o sea, sumarnos costura a esa acción que estaban haciendo afuera. Y no pudimos porque ya los iban a despedir a ellos. O sea, el tercer día en una empresa que tú faltas y es un cese, o sea, es como que está faltando y el empleador te puede ¿Y despedir. los votaron a todos los de lavandería? Sí, en realidad más adelante los votan, ¿no? Pero a raíz de ello, el tercer día o cuarto día nos hacen salir por la puerta de atrás para no juntarnos. Pero yo quería ir porque quería saber bien qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, algo te hervía en la sangre, Lorena. sí, entonces con un grupo de compañeros digo, vamos. Nos sacaron por la cuadra de abajo porque la empresa es bien grande para no verlos. Y nos dimos la vuelta y fuimos y había un compañero que se llamaba Arturo Ramos que falleció hace poquito. Y él estaba como agitando, ¿no? Afílense, no los pueden despedir y toda esa cuestión, el sindicato y todo eso.
Entonces ahí yo agarro y me afilio con miedo y estaban los supervisores tomando fotos, filmándonos para que no nos afiliemos. Y ahí me afilio al sindicato y así comienza como la vida sindical, pero nos despiden a 205 trabajadores a los 2 días. No me cuentes más, porque me tengo que ir a la pausa. Okay. Al regresar quiero que me des todos los detalles de todo esto y cómo te conviertes en secretaria general. Estamos muy contentos, Lorena, de tenerte en el programa. Genial. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que nos acompañan porque Lorena Chavera Cáceres es una joven secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, y en esta primera parte de la entrevista nos ha estado contando un poco su vida y cómo llega al mundo sindical, trabajando mucho, pero además viendo una serie de injusticias absolutamente inaceptables, algunas de ellas, que la llevaron a ser parte del sindicato. Entonces, Lorena, firmas, con miedo me cuentas, sí, y entras al sindicato. ¿Qué significaba ser parte del sindicato? ¿Lo tenías claro cuando entraste? En ese momento que lo firmo con temor, con miedo, pero al ver a este señor que agitaba y ver a los compañeros que habían parado y que estaban reclamando algo justo y que los iban a despedir, eso me anima como a firmar en solidaridad con ellos. Algo sentí acá, algo que no sé cómo explicarlo, pero era como un sentimiento de dolor de ver a ellos afuera y que los podían despedir y que lo que estaban pidiendo no solamente era para ellos, sino iba a ser para todos. Me afilio con un temor y con miedo, ¿no? Y al tercer día todos ingresamos a trabajar y nos despidieron a los 5 días a 205 personas que nos afiliamos. ¿Todos los que firmaron? A todos. Fuera. A todos, claro. Hicieron una depuración en el contrato. Vino el Ministerio de Trabajo, me llamó el ingeniero, ¿qué has firmado? Tienes que decir que te han obligado. Yo le decía, yo no puedo mentir porque yo he firmado sabiendo lo que he hecho. No, tienes que decir porque esto le hace daño a la empresa y que como que te han dado de comer y cosas así, ¿no? Cosas que en ese momento tú no sabes y hasta puedes creerlo. Entiendo. ¿No? Claro. Puedes creer, o sea, que tienes que estar muy agradecido con la empresa, ¿no? Y hasta el tiempo ya que yo iba aprendiendo, que en realidad, sí, agradezco a la empresa por el trabajo, pero yo también doy algo, doy mi fuerza de trabajo, ¿no? Pero por supuesto. No, entonces, en ese momento muchos no lo sabemos, hasta que ingresé al movimiento sindical y comencé a aprender. A darte cuenta de esto, ¿no? Y en ese transcurso muchos compañeros o trabajadores renunciaron, firmaron su carta de renuncia porque se atemorizaron, le dijeron que no les iban a pagar que no le iban a pagar su liquidación, que no iban a conseguir trabajo en otros lugares. Pero ¿cuál es el punto que hace que yo no firme? Es que yo me pegué a los que habían iniciado esto. O sea, no sé por qué, pero tenía y los buscaba y qué más sigue, qué más van a hacer. Sí, como viendo a los que veía que estaban ahí, ¿no? O sea, los que estaban con los volantes y eso para saber. Y no, por eso yo no firmo ninguna renuncia ni nada, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues que han pasado ya 7 años, 8 años, estoy luchando por una reposición. Entonces, de esa manera, ingreso al movimiento sindical. De acuerdo. Voy a tener que cortar un poco de etapas porque, Lorena, el tiempo nos va a ganar y no vamos a poder llegar hasta el final de la historia. Pero más o menos queda claro entonces cómo te ligas o te vinculas al movimiento sindical. Ahora, ¿en qué situación está la federación? ¿Está sólida? ¿La gente se está comprometiendo más? ¿Está muy débil? Los años 90 demolieron al movimiento sindical. ¿Cómo está ahora esto? Sí, realmente en los años 90, con la reforma de Fujimori, el movimiento sindical, no solamente el textil, sino el de todos, fue bien golpeado. Pero si hablamos del textil, creo que sí, nos quitaron la negociación por rama de actividad. Eso hacía que el sindicalismo sea más fuerte incluso en el ámbito textil. Ahora somos de 100.000 trabajadores en la informalidad y la formalidad, solamente estamos afiliados 3.500. La federación representa 3.500 trabajadores sindicalizados, de un campo de 90.000 trabajadores en la formalidad. Entonces, realmente estamos pasando por un tema bien de golpe, pero sin embargo estamos tratando de seguir adelante y ahora último estamos creciendo en la afiliación de mujeres, en la concientización de mujeres y de jóvenes,
¿Ese es tu gran objetivo en la Secretaría General? ¿Hacer crecer el número de afiliados al sindicato? Sí, Okay. hacer crecer, pero también fortalecer dentro de los sindicatos, donde ya tenemos, dentro de las empresas donde tenemos sindicatos, fortalecer la conciencia del trabajador. Okay. O sea, que entienda, así como yo he llegado a entender y otras personas, por qué nos sindicalizamos y por qué cuando hay un golpe o te quieren comprar la renuncia o cualquier cosa, uno sea fuerte. Porque si no tienes una organización sindical, estás recontra dispuesto para que te maltraten, así como lo hicieron en la empresa donde yo trabajé y que estoy despedida, porque no había un sindicato. En las empresas donde hay un sindicato se respeta, o sea, con lucha y con pelea tal vez un poco, pero el empresario, nuestro empleador, tiene que respetar nuestros derechos, nuestra jornada de trabajo y nuestra dignidad como trabajadores. El sindicato en el que tú estás, la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, ¿tiene una posición política? ¿Está controlada por algún partido? ¿Los partidos intentan ganarse a la federación? ¿Cómo va eso dentro de la organización? Sí, bueno, nosotros nos consideramos un frente único. Okay. Y desde de ello tratamos por todos los medios de que los partidos políticos, si bien es cierto, podemos hacer como tal vez alianzas o articular, claro. Ajá. Pero no lo hacemos como federación. Entiendo. O sea, tenemos muy claro que si yo quiero pertenecer a un partido político, yo lo hago como persona, entiendo. Como Lorena o como tal persona, pero como federación nosotros somos un frente único. Articulamos, sí, con muchos espacios de jóvenes, de partidos políticos también puede ser, que tengan también una convicción desde los trabajadores, ¿no? Uh-huh. O sea, que luchen o piensen en el derecho de los laborales. Pero también ha habido esto que estabas mencionando, que es que han querido partidos políticos meterse. Cooptar, así es. Y generar divisionismo, o sea, porque al final hacen que se peleen, porque quieren ser los que manejen, los Totalmente. Que tomen la dirección, y nosotros realmente rechazamos eso. Podemos articular todo ello, pero no nos estamos partidizando. Política hacemos todos, nuestra vida es una política, pero estar con un partido y que nuestra federación esté dirigida por un partido, eso no. Lorena, he visto a gente hacer todo por llegar a ser secretario general de un frente o de un sindicato. ¿Tú qué hiciste para llegar a la Secretaría General? ¿Cuán difícil fue y cuántas ganas tenías de ello? Así, siendo sincera, muchas cosas que han pasado en mi vida yo no las he esperado. Sí, como no pude contar, tuve la experiencia de viajar a Alemania, a Brasil, justamente por sindicalizarme, y nada de eso yo lo busqué. Fueron cosas que llegaron. La Secretaría General llega también sin buscarlo, tal vez sin quererlo ahora, tal vez en un futuro sí, pero ahora no. Pero llegó y creo que es un reconocimiento, como me lo han hecho mis compañeros, de las bases, porque yo he estado en las bases. O sea, no he sido una persona que solamente está en la federación, sino que estoy en las marchas, estoy en las actividades, estoy en las jornadas. Ser una textilera, digamos, ¿no es cierto? Exacto, y que es y que uno debe estar en la calle con los compañeros, con los trabajadores, ¿no? O sea, ahí, y tal vez por ello es que en este último congreso que fue en agosto, ellos han decidido, pues, a mano alzada, y no hubo lista, fue cargo por cargo, con 3 personas más, o 2 personas más, elegirme, ¿no? A mí. ¿No te has preguntado por qué lo hicieron? Eres una mujer muy talentosa, eres joven, pero de pronto no tienes ese perfil que uno imaginaría del sindicalista clásico. ¿Por qué te eligieron? Yo creo que me eligieron porque me han visto con ellos. Por base. En sus reuniones, en sus actividades, en las calles. Yo creo que ha sido por eso, ¿no? Han visto que soy de acción y no tan solo de palabras, ¿no? Buen punto. No sé, pienso que ha sido por eso, o sea, ¿Te dio miedo la elección? ¿Era una gran responsabilidad en tus espaldas? No sé, yo me sentiría aterrado, Lorena. Sí, de alguna manera sí. No tanto por la responsabilidad que es, sino que por los recursos que tal vez uno no cuenta. Okay. Porque, como bien estaba diciendo, somos un sector muy golpeado, el movimiento sindical está muy golpeado y necesitamos trabajar, necesitamos que más empresas haya sindicatos, y para eso necesitamos estar ahí en las calles, bajar, hacer campañas, y nos hace falta mucha economía. Tal vez de todo, ¿está quebrada? Eso fue lo que mucho me dio miedo. Okay. Tanto como quebrado, no, pero está sí, ahí. Somos poquitos, somos más que casi 3.000 trabajadores, y el aporte es poco y no se puede hacer lo que se requiere hacer para generar un trabajo digno en el movimiento sindical, en el movimiento textil, que son 100.000 trabajadores en la formalidad y la informalidad. ¿No sientes, o lo planteo de otra manera,
¿sientes que tu formación respecto a la posibilidad de administrar una federación, ¿no es cierto?, todavía, digamos, ya es sólida, hay que seguir puliéndola? ¿Te gustaría especializarte, aprender más, o con lo aprendido y lo caminado vamos bien? No, yo creo que siempre uno tiene que aprender, y yo creo que a mí me falta aprender bastante. Felizmente tengo compañeros ya de trayectoria. Eso te iba a decir. Y ellos son los que ayudan mucho al trabajo que yo estoy haciendo. Yo creo que si no fuera con ellos, no tuviera como un poquito esa tranquilidad, podría decirlo, o un poquito de confianza que tengo, porque ellos son como las columnas, claro, ¿no? Claro. Y son compañeros pues de trayectoria de cuando la negociaba por rama, cuando manejaba sindicatos de 3.000, 4.000 personas, 5.000 personas, un solo dirigente, o sea, tenía una empresa de eso. Entonces ellos están ahí conmigo. Entonces ellos son como las columnas. De acuerdo. ¿Eres una sindicalista que le gusta el diálogo, los acuerdos, el consenso? ¿O te gusta más la confrontación, el conflicto, el enfrentamiento? ¿Dónde te ubico, Lorena? Yo creo que me gusta dialogar, me gusta llegar a consensos, pero en base de la justicia, ¿no? Okay. Y sí, no dejando tampoco la protesta. Para mí la protesta es muy importante, ¿no? También Es la gran palanca de presión, digamos. Claro, ¿verdad? entonces yo voy al diálogo y a concertar cosas, pero en conveniencia de ambas partes y de los trabajadores. O sea, no dejaría, ¿no? O sea, los derechos que tenemos como ahora nos quieren quitar, ¿no? Como este decreto Supremo 345 que el gobierno nos está dando, estos reglamentos que han salido, ¿no? Entonces necesitamos estar en las calles, dialogar, sí, pero también hay momentos para el diálogo, porque como se está viendo ahorita, o sea, nos llaman o nos quieren nuestras opiniones ahorita cuando este decreto ha sido dado, cuando antes no se consultó, no se dijo nada, y tenemos que estar en las calles y presionar. Está clarísimo. La tienes clara, Lorena. Me ha encantado conocerte. El tiempo nos ha ganado. Mira, ya se fue media hora de conversación, qué rápido. Pero creo que tienes un reto gigante por delante. Sí, de hecho. Pero creo que lo vas a hacer muy bien. Nada, calma y paciencia. Es un súper reto y mucha suerte para que el gremio textil se fortalezca. Muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, ya la han escuchado. Lorena Chavera Cáceres, venuda joven, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú. Miren lo que ha dicho: diálogo sí, con justicia. Y si no hay justicia, está la confrontación. Más claro, imposible. Vámonos a la pausa y seguimos con más, aquí, en su casa, en Espacio de Gestión. No se vayan. Bien, continuamos en el programa, continuamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Siempre nos gusta en el programa tener exalumnos de la maestría. Exalumnos en la medida en que ya presentaron su tesis de investigación, que han sido aprobados y que ahora son gerentes sociales. Bueno, hay 2 alumnas de la maestría que se han graduado hace naditas, digamos, pero calientito, con una tesis que tiene que ver con la danza. Danza y discapacidad, diría yo, que son los elementos centrales de esta investigación. Tiene por nombre "¿Y si el otro existe? Análisis del proyecto Cuerpo Presente de Kinesfera Danza y su aporte a la ley número 29973 de personas con discapacidad, una mirada desde la gerencia social". Digamos, como todo título en investigación es larguísimo, pero seguro que sus investigadoras nos van a ayudar a resumirlo. Estoy con Aimín Roncal. Aimín, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena por ser además magíster, digamos. Qué orgullo de haber sido un chambón, además. Sí, súper arduo. Y Andrea Colchado también. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, Contenta Andrea. por estar aquí. Estamos muy contentos de tenerlas. Vamos al grano para que no se nos pase el tiempo. Primero, ¿por qué decidieron ser gerentes sociales?
Andrea, Andrea, no sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo siempre he estado ligada al tema social, soy comunicadora para el desarrollo de profesión. ¿De la propia PUC? De la propia PUC, exacto. Entonces, el tema de proyectos sociales en realidad ha estado muy cerca de mí siempre. He sido también jefa de práctica del curso de diseño y gestión de proyectos. Entonces, y mi última experiencia laboral ha sido como jefa de comunicaciones en una ONG que justamente veía proyectos sobre emprendimiento a mujeres y malnutrición. Entonces, en realidad el tema de los proyectos siempre ha estado cerca mío y el tema social también. Entonces, para poder complementar mi formación y para poder tener una mirada más de gerencia y de dirección de estos proyectos y ya no solo el lado comunicacional, es que decido hacer esta maestría. ¿En qué ONG habías trabajado? En Pansoy. Pansoy. Uh-huh. Andrea, ¿tú? Bastante similar, la verdad yo soy antropóloga también de la PUC. Ya. Y bueno, mi carrera me dio, creo, mucho de la parte teórica, una como visión muy interesante de cómo ver las cosas o la realidad de lo que vivimos en el país. Y actualmente yo trabajo también en responsabilidad social en una empresa, en DHL. Ya. Entonces vemos muchos proyectos con la sociedad y también con el medio ambiente, pero creo que lo que me faltaba era un poco esas como herramientas para poder gerenciar los proyectos también, como mencionaba Aymin, y ver un poco más la parte cuantitativa o esa parte que también es necesaria. Y buscaba ese complemento en la maestría, lógicamente, además de también el roce con otras personas de otras profesiones con el mismo interés o el foco social. Y qué mejor aún que hacerlo en la universidad donde también hice el pregrado, entonces creo que era por ahí la única maestría en Perú que me interesaba o que calzaba con lo que yo estaba buscando. Uh-huh. Y cuando entran a la maestría, ¿les resulta una maestría atractiva? ¿Es muy compleja? Por el contrario, su interdisciplinaridad la hace mucho más atractiva. No sé, ¿cómo la vivieron desde adentro? Creo que es bastante completa, creo que tiene cursos muy diversos, Ya. tenía esta parte cuantitativa que yo buscaba, pero también te puedes como sorprender porque tiene cursos que van mucho en la introspección o el manejo de uno como líder o uno como gestor, que también son importantes, además de un poco refrescar también los conocimientos en temas de planificación estratégica o proyectos sociales o diseño, monitoreo, evaluación. Entonces creo... estadística, por ejemplo, en Sí. esa parte más numérica, digamos. Sí, pero por ejemplo aquí gerencia financiera creo que ayudó un montón. Finanzas es un diferencial. ¿Y en tu caso, Aymin? Sí, fue súper rico ver también cuál es la visión que tenían mis demás compañeros, porque como vienen de distintas carreras y también de distintas experiencias, hay muchos que vienen del Estado y que han estado trabajando muchísimos años. Entonces, esa experiencia que ya tienen en el lado laboral, en realidad aporta muchísimo también en cada una de las clases, ¿no? Y como mencionaba Andrea, tanto para planificación como para diseño de proyectos, incluso el curso de liderazgo, que justamente se centra en poder desarrollar nuestras habilidades blandas, yo recuerdo que para muchos era como un terreno como desconocido, como extraño, entonces de lo que iban todo acartonados, ¿no? Con los sacos y las corbatas, o sea, ahí como tenían que tener un espacio como de distensión y de poder analizar un montón de cosas que antes no te planteas, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes se conocían antes de la investigación? Nosotros nos conocimos en la maestría para el curso de ética, que tuvimos que hacer una exposición juntas sobre los objetivos del desarrollo sostenible, y ahí nos conocimos. De ahí nos llevamos súper igual bien. Y teníamos amigas en común, entonces De más la o menos, universidad, sí. exacto, sabíamos de la existencia de la otra, pero no éramos amigas. De acuerdo. Cuando deciden hacer la tesis juntas, ¿cómo definen el tema? ¿Cómo llegan a él? ¿Qué cosa les atrae el tema? Sucede que yo hace muchos años estuve en Kinefera Danza y tuve la oportunidad de bailar con ellos. Entonces, en realidad siempre he estado muy cerca del grupo y de las actividades que tienen. Entonces,
Considero que la propuesta es muy interesante, es muy positiva, tiene mucho impacto. Entonces me interesó poder hacer una investigación en base a ello y que también esté relacionada con la ley de personas con discapacidad, que en realidad consideramos tiene muchos huecos por ahí, ¿no? Sí, y ahora vamos a conversar. Sí, entonces cuando nos planteamos con Andrea poder hacer la investigación juntas, fuimos a una muestra final de uno de los talleres de cuerpo presente. ¿Tú nunca habías ido, Andrea? No, nunca. Entonces, yo creo que ahí Andrea se terminó de convencer. Sí, de hecho yo tenía como otros temas pensados también para la tesis. Soy muy amante también del arte, incluso de bailar, ¿no? Danza contemporánea, y también muy creyente del arte para la transformación social. Okay. Entonces creo que el proyecto se ajustaba mucho a eso, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Fui a esta muestra y me gustó, la verdad me convenció, Aimee. Y nuestro asesor lo mencionaba en nuestra sustentación. Nosotros teníamos definido que queríamos analizar ese proyecto en principio, pero no teníamos muy claro cómo darle este foco de la gerencia social o cómo ligarlo a una política pública, y ahí fue que él nos aconsejó darle o analizarlo desde la Ley General de la Persona con Discapacidad para también tener ese aporte, digamos, a una ley promulgada por el Estado y ver cómo proyectos del sector privado están de alguna forma o sin saberlo incluso colaborando con políticas de Estado, ¿no? Sin la mirada del asesor, ¿hacia dónde habría ido esto? Creo que igual analizar el impacto que estaba teniendo el proyecto en los participantes. Y sí, claro que sí. No, y al final creo que eso es lo más rico del proyecto, pero por suerte también nos ha permitido ver cómo colabora el proyecto al cumplimiento de la ley y dentro de la investigación encontrar ciertos como vacíos que tiene la ley o ciertas brechas que todavía hay que... De acuerdo. Empiezan a trabajar. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer la investigación? Como 1 año y medio. Sí. Nos toman los cursos que llevamos de la maestría. Que fueron 3 ciclos. Sí, es métodos. Metodología de investigación 1, 2 y seminario de tesis. Entonces, 1 año y medio más la preparación para la sustentación, sí, como 2 años. Sí, más o menos como 2 años. Preparar la investigación. Sí. Y son 2 años, para quienes nos están escuchando, constantes, casi con un cronograma, casi con un rigor, así, o uno puede ir un poco a su aire. En realidad, como tienes la exigencia del tiempo de los cursos, no es que puedas ir como tampoco tan a tu aire, porque sí es importante que sigas como toda una metodología para que puedas extraer la información que necesitas y para que puedas también tener el tiempo de analizar la información. Porque, por ejemplo, en nuestro caso nos veíamos, o sea, no sé, como 3 veces o 4 veces por semana, o sea, sí nos veíamos muchísimo. No es poco. Sí, tratábamos de organizarnos. Sí, un montón, de verdad. Sí, yo creo que los cursos, tal vez cuando los llevamos no nos damos cuenta, pero ahora sí voy, en retrospectiva me doy cuenta que los cursos están bien diseñados para al final de seminario de tesis tener ya la tesis lista, ¿no? Y creo que tuvimos la suerte de llevar como, el primer curso fue como en el segundo semestre del año, cosa que en verano justo nos dio un poquito como para empezar a aplicar los instrumentos, porque al final del segundo curso uno ya tiene que tener los instrumentos aplicados e incluso todo transcrito. Las transcripciones. Y eso creo que fue lo más tedioso. Y ya en seminario de tesis, digamos que el foco es el análisis de los hallazgos y poder llegar a tus conclusiones, recomendaciones y ya lista para... Pero ¿saben qué pienso? Me parece una buena estrategia porque aprovechas el tiempo estando en la maestría, pero al mismo tiempo la maestría se asegura que sus estudiantes terminen. Sí, totalmente. También un indicador en estas cuestiones de calidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos graduados tiene determinada maestría? Totalmente. Claro que es difícil. Creo que nosotras, justo seminario de tesis, ya nos tocó llevar con 1 o 2 cursos, creo que teníamos en pendiente. Claro. Pero hay gente que le toca llevarlo con otros 4 y seguramente eso es... Totalmente. Bien, ¿las reuniones con el asesor de tesis fluyeron o había momentos en que no estaban muy de acuerdo con él, que sentían que la orientación
No era la que ustedes querían. Felizmente sí fluyeron. Él al principio estaba como, ¿y cómo lo de la danza? ¿Y cómo es que, no? Escéptico un poco. Sí, sí, era como, ¿y cómo van a hacer esto con la gerencia social? Entonces, al principio sí era como, no teníamos desencuentros propiamente, pero sí era como, ¿y cómo lo van a hacer? Entonces eran muchos cuestionamientos, muchos planteamientos, era ver diversas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que siempre nos tuvo fe y creo que también nosotras siempre supimos, sí, claro, y también siempre supimos como defender las posturas que teníamos. Sí. Entonces creo que también hubo un respeto mutuo hacia lo que nosotras queríamos investigar, pero también hacia donde la gerencia social nos llevaba y hacia la pertinencia de nuestra investigación también. En algún momento la perspectiva, la mirada de sus compañeros de clase impacta un poquito en la investigación, acompaña, reciben críticas, opiniones, que pueden sumar también. Sí, eso iba a comentar, que es que los cursos de verdad están muy bien diseñados. Durante los 2 primeros son en clase, ¿no? Entonces, en cada 2 clases uno tenía que ir exponiendo los avances. Ya el de seminario es solo con el asesor. Claro. Pero entonces, durante estos 2 primeros cursos, que es el primer año, recibe uno mucha retroalimentación de los compañeros también al momento de exponer. E incluso había otro grupo que tenía un tema no muy similar, pero también trabajaba con personas con discapacidad. Okay. Entonces podíamos compartir mucho de, al menos para, por ejemplo, el marco teórico o algunas cosas de la información contextual previo a la investigación, podríamos como compartir mucho. Creo que sí, ayudó bastante esa primera parte con los compañeros. Muy bien. Me queda un minuto, pero antes de irnos a la pausa quería preguntarles ya cómo comienza el desarrollo de la propia investigación. Empieza recopilando información, empieza con el trabajo de campo. Cuéntenme un poquito esa parte. Empieza primero recopilando información porque teníamos que tener un marco teórico. Entonces vemos el tema de conceptos, vemos el tema de enfoques de desarrollo, vemos sobre cuáles son los objetivos de desarrollo sostenibles vinculados a nuestro proyecto, como para que tenga una base, ¿no? Como para que tenga un cimiento como bien sólido, exacto, exacto, como para que tenga un cimiento sólido y en base a eso poder nosotras hacer ya nuestras herramientas de investigación y luego ver ya toda la metodología para el recojo de información. ¿El marco teórico les costó construirlo? Sí. Sí, pero creo que igual en esta primera parte, como decía Aymin, también vimos experiencias similares o investigaciones un poco parecidas a lo que queríamos hacer y eso nos ayudaba. En Perú, y creo que el profesor nos ayudó mucho con esa parte y ahí creo que es también cuando ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en otros cursos de la maestría, ¿no? Y pues ahí sí nos tocó leer bastante y revisar, pero creo que sí fue la parte, para mí al menos, la más complicada. Más tediosa. Tediosa, sí. De revisar y luego de leer y condensar o digamos tener algo para poner puntual en la tesis. Hay gente que muere en el marco teórico. Sí, total. Y cambia la tesis incluso. Sí, claro. Bueno, me voy a la pausa, ahora sí, pequeñita, Vale. pero no se vayan. Estoy Aymin, Andrea Aymin, muy contento de que estén en el programa. Vale, aquí nos quedamos. Gracias. Quédense con nosotros porque al regresar nos van a contar sobre el trabajo de campo, sobre los resultados y finalmente, las conclusiones de la investigación. ¿Qué es lo más importante de una tesis universitaria y una tesis de maestría? Es decir, ¿cuáles son los aportes que puede dar esta investigación a mejorar la situación de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad en nuestro país? Pausa y volvemos, no se vayan, esto es Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque está en el programa Aymin Roncal y Andrea Colchado, ya magísters de 12 ex estudiantes de la maestría, hoy día magísters muy jóvenes que han realizado una investigación muy interesante que liga la danza con la discapacidad y han hecho, al medio de todo esto, un análisis de la ley 29973 justamente de personas con discapacidad. Bien, trabajo de campo, nos habíamos quedado ahí. ¿Cómo es la recolección de la información cuando tienes que ligar danza con discapacidad y con la ley?
Bueno, del universo que habíamos visto de los primero seleccionamos el año, porque como Aymincita decía, el proyecto viene ejecutándose ya varios años, entonces lo limitamos del 2012 al 2016. Perfecto. Entonces seleccionamos la muestra de 6 participantes con discapacidad y 6 participantes sin, porque ambos participan en el proyecto. Porque es una danza donde una persona tiene discapacidad y la otra no, corríjanme si me equivoco. En realidad, El grupo de participantes. sí, claro, lo que busca este proyecto es juntar a personas con y sin discapacidad. Okay. No es que necesariamente baile uno con y uno sin, pero sí están todos en un mismo espacio y bailan en un mismo espacio, ¿no? Entendido. Y para términos del proyecto, entonces nos interesaba conocer la opinión, percepción de ambos participantes, ¿no? Entonces por eso escogimos 6 y 6. Y además tuvimos que definir también actores adicionales que iban a colaborar con nuestra investigación, y ahí fue que incluimos al equipo de Equinefera Danza, al fundador, incluimos a padres de familia y a representantes de organizaciones que creíamos afines al proyecto, que habían colaborado con el proyecto o que tenían, digamos, finalidades que eran relacionadas al tema de discapacidad. ¿Números más, números menos? ¿De cuántas personas estamos hablando? Como unas 20 más 18, o menos. 20. 18 a 20 personas. ¿Y cuál fue la metodología? ¿Entrevistas a profundidad? Entrevistas semiestructuradas, encuestas y, bueno, recopilación de información. De acuerdo. ¿Por qué pensaron que esas 3 eran las mejores fórmulas, mejores metodologías? Porque como era una investigación principalmente cualitativa, nosotros necesitábamos recoger las percepciones y qué era lo que estas personas nos podían comentar sobre sus vivencias, ¿no? Para nosotros era muy importante que ellos puedan abrirse un poco más con nosotros. Entonces, si es que teníamos ya preguntas como súper definidas, no nos iba a dar la opción para poder como encauzar la entrevista hacia donde nosotras queríamos llegar. Para una investigación como esta, Andrea, 18 a 20 personas, ¿es un número alto? ¿Es un número pequeño? ¿Es lo que se necesita, vaya? Como mencioné, nosotros seleccionamos una muestra que era no probabilística, ¿no? De 12 participantes, adicional de actores que también considerábamos relevantes. Yo creo que fue bastante bien, que la información que recolectamos fue muy rica con estos participantes, y creo que igual, si bien es no probabilística, creo que sí representa, por más que solo sean 6 participantes con y 6 participantes sin discapacidad, creo que sí representa finalmente el sentir, la percepción o la opinión de todos los demás participantes. O sea, más participantes de ese tipo no hubiesen sesgado el resultado, No. habría arrojado probablemente lo mismo. Totalmente. Sí. Y por eso es que nosotros incluso luego validamos con una encuesta. Luego que tuvimos la entrevista, validamos la información con una encuesta ya con preguntas mucho más, como preguntas para seleccionar las opciones, ¿no? De acuerdo. Aymin, ¿cuál es la utilidad de esta investigación? ¿A quién le sirve esta investigación? En realidad le sirve a entidades públicas como por ejemplo CONADIS, que es una institución que justamente vela por los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Le sirve al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, le sirve en realidad a instituciones que ven el tema de discapacidad, a instituciones que ven el tema de arte, le sirve a las empresas, le sirve a agencias de cooperación internacional que quieran dar fondos. En realidad, los hallazgos que tiene nuestra investigación son muy pertinentes porque la situación de las personas con discapacidad en nuestro país es sumamente complicada. Entonces, es un tema latente, actual y que tiene mucho impacto en la vida de las personas. Estamos hablando de más de 1,5 millones de peruanos que tienen discapacidad y que se congrega principalmente en Lima, y como segunda provincia tenemos a Arequipa y como tercera tenemos a Moquegua, ¿no? De acuerdo. Esta sensibilidad hacia las personas en situación de discapacidad es una sensibilidad humana, digamos, personal, o parte de un vínculo, de un acercamiento, de un vivir con personas en situación de discapacidad, Andrea. Yo creo que, yo creo que, bueno, Aymin, como mencionó, ella ya estaba relacionada con el proyecto,
Personalmente yo no había tenido un acercamiento ni al proyecto, ni tal vez con alguna persona en situación de discapacidad, más allá de lo que podía ver en la calle o qué sé yo. Pero creo que luego del proyecto, y eso es lo que le pasa a la mayoría de participantes, cuando recién puedes tener esa oportunidad de verdad relacionarte con una persona con discapacidad, saber más de su vida cotidiana o saber de lo que la danza, como es el proyecto, la danza contemporánea, puede hacer en su vida, creo que uno realmente comprende más la situación, es más empático en la situación de una persona con discapacidad, pero además no solo que es empático, sino que también te interesa tener una conexión con esa persona y hacer algo, como nos pasó a nosotros, por mejorar la situación o la calidad de vida que puedan tener. Pero créanme que en términos académicos valoro mucho más la distancia que tienen respecto al tema. Es decir, no hay ningún familiar o una persona cercana atravesada por una situación como esta. Exacto. Entonces la mirada puede ser un poco más objetiva y más neutral. Sí. Conclusiones, cuéntenme, ¿cuáles son las más importantes? Las que ustedes dirían, esto puede sorprender a cualquiera. Yo creo que una de las principales es que Cuerpo Presente desarrolla habilidades y capacidades en los participantes, ya sea con discapacidad o sin discapacidad. Hace que puedan tener una empatía y un reconocimiento del otro que no se da en otros espacios. Ellos son capaces de poder reconocer la diversidad y de tener un ambiente de respeto y de igualdad que en realidad no lo han encontrado nunca en otro espacio. Ellos también desarrollan la forma en la que se presentan a las demás personas frente a su discapacidad, ¿no? O sea, es increíble la seguridad en sí mismos que pueden desarrollar, ¿no? Y esto a la vez hace que puedan estar incluidos de una mejor forma en la sociedad, porque son personas que se encuentran empoderadas, son personas que reconocen su discapacidad y que saben que tener discapacidad no es sinónimo de incapacidad, saben que ellos tienen un valor importante por sus capacidades, por lo que son y no por las limitaciones que puedan tener, ¿no? No quiero discutir de ahí misma la cuestión de fondo, pero también te diría, esa es una conclusión que me parece valiosa, pero que podría aplicarse a cualquiera que se acerca al mundo de la discapacidad. ¿Por qué en el mundo de la danza tendría que ser todavía más de piel, más de cuerpo, más cercana a esa sensación o esa emoción? Porque tú reconoces el cuerpo del otro, porque tú reconoces las posibilidades de movimiento que tiene el otro y construyes una creación en base a justamente eso, al respeto, a la tolerancia, a la igualdad, porque tú tocas a la otra persona, claro. Estás en contacto con el otro, ¿no? Incluso hay una persona que es de Kinefera Danza que solo mueve la cabeza y yo he tenido la oportunidad de bailar con él y en realidad todo lo que él transmite y todo lo que él puede hacer con esa limitación, entre comillas, que tiene de movimiento es increíble. Él ha bailado en Francia, él ha bailado en Alemania, ha representado a nuestro país, entonces... Solo moviendo la cabeza. Exactamente, solo con los movimientos que él tiene, ¿no? Y en realidad, cuando uno conoce de cerca y cuando lo vives, ¿no? Porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa muy distinta es cuando ya lo vives, cuando ya estás involucrada en todo ese proceso creador y formador que tiene este proyecto, que hace que todos puedan sentirse importantes, que todos se sientan parte de y que todos sepan que pueden contribuir de igual forma. Eso es, creo, algo que no te lo dan en otros espacios, ¿no? Interesante. ¿Qué más, Andrea? Creo que lo que menciona Aymin es importante también decir que todo esto que se vive en el espacio donde se desarrolla el taller al final trasciende, digamos, a la vida cotidiana de estas personas y trasciende a la sociedad en la que vivimos. Y eso en relación a lo que nosotros revisamos en la ley, la cual no queremos decir que sea mala, muy por el contrario, creo que es positivo que exista una ley. Sí, creo que es positivo que exista una ley general para la persona con discapacidad. Definitivamente tiene vacíos la ley, pero creo que eso es lo importante de que el sector público
converse con iniciativas que existen en el sector privado, como es Cuerpo Presente, que realmente complementan lo que dice la ley. La ley tiene muy buenas cosas para las personas con discapacidad. Lamentablemente, uno de los vacíos es tal vez otorgarles este tipo de oportunidades donde se desarrollen las habilidades más que sea algo, no sé, asistencialista o tal vez que tenga beneficios no muy como adecuados a la realidad de estas personas. Creo que el proyecto Cuerpo Presente complementa muy bien lo que se busca en la ley con algo, no sé, qué mejor que de realmente desarrollar habilidades que al final te van a servir para la vida cotidiana, para continuar desarrollándote personal, profesionalmente. Creo que eso es un buen complemento, que eso fue lo que encontramos y eso se traduce en cómo utilizar el arte, ya sea la danza contemporánea o cualquier otro tipo de arte, para transformar una realidad social, una problemática, que en este caso era la poca inclusión que existe de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. De acuerdo. Y si yo fuera la ministra Montenegro, agarro esta investigación y digo, bueno, qué interesante esto que me cuentan y Andrea. Pero yo primero tengo que hacer que los discapacitados o las personas con discapacidad trabajen, estudien y luego que se dediquen al arte y a la danza. ¿Estaría teniendo una reflexión positiva o estaría cayendo en una suerte de prejuicio respecto al arte, respecto a la danza? Yo creo que ambos son importantes, que se complementan, pero sí creo que tal vez hay una visión errada de cuáles son las necesidades o las prioridades de una persona con discapacidad y de la persona en general. Para mí es tan importante ir a mi trabajo todos los días como ir a bailar todos los días, si es que también puedo hacerlo. Entonces, creo que esto incluso se incrementa en el caso de las personas con discapacidad porque piensan que primero por las limitaciones tal vez de movimiento que tienen, no hay forma que la danza sea una prioridad para ellos o el acercamiento al arte, cuando la verdad puede ser. Entonces no es que uno es excluyente del otro, sino que se deberían crear políticas que por un lado sí les permitan encontrar empleos y estabilidad laboral, pero que por otro también les permitan ese acercamiento. O quizás, Andrea, la danza le da tal autoestima y tal habilidad blanda que enfrenta el trabajo con otra actitud, ¿no es cierto? Exactamente. Yo sí consideraría que es un poco prejuicioso ver a la danza como solo con un fin recreativo, claro, ¿no? Como si fuera como que juegas, como que pierdes el tiempo, pero en realidad no. En realidad la danza y el arte tienen un poder transformador. La educación a través del arte en realidad lo que hace es darte muchísimas herramientas para que puedas enfrentar no solo las distintas disciplinas en cuanto a educación, sino también a enfrentarte a la vida, porque te hace desarrollar sensibilidades, hace que puedas tener introspección, hace que te conectes contigo mismo. Una persona que está conectada, que está presente, que tiene sensibilidad, que genera empatía, que tiene liderazgo, que es segura, en realidad puede enfrentar muchísimo mejor en cualquier ámbito en el que se desarrolle, ya sea educativo, laboral, incluso en su comunidad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Me quedan 30 segundos. ¿Hay algo más que quisieran añadir que sienten que sería importante decir en esta entrevista para quienes están ligados a las políticas públicas del mundo de la discapacidad? ¿Pronto puedan tomarlo? Yo creo que, lo que dijimos en nuestra sustentación es que siempre tomar al ser humano como el usuario de derecho real y que todo lo que se genere, política pública, proyecto privado, lo que sea, se enfoque en él. Pero creo que en términos también de la maestría de gerencia social, tal vez animar a los compañeros a que hagan más investigaciones de este tipo, ¿no? De ver cómo un proyecto del sector privado realmente impacta, complementa a iniciativas que se puede tener desde el sector público. Creo que eso dejaría como animarlos a que lo hagan. E incluso que las investigaciones que propongan tal vez no solo se quede ahí, lo que nosotras también
queremos es generar proyectos a partir de esto, con las mismas temáticas, con el tema de arte para transformar, con el tema de danza, para ver el tema de discapacidad. Entonces, no solo se queda en una investigación, sino queremos hacer tangible y posible este tipo de proyectos para que muchas personas puedan también vivir esta experiencia y tener estos beneficios. Así que seguro ya sabrán de nosotras pronto. Me encanta. De acuerdo, listo. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Magíster, Muchas gracias a ti. Ha sido un gustazo conocerlas. Creo que Encantadas de tienen estar acá. un potentísimo proyecto entre manos. Mucha suerte. Y vénganse cuando quieran a contarme ¿Cómo de vamos? los nuevos avances. Perfecto. Buenísimo. Buena suerte. Mil gracias. Gracias. Chao. Bueno, yo les advertí al comienzo que Susana Aymín Roncal Tello, Aymín le gusta que le digan, y Andrea Colchado nos iban a traer una investigación potente, interesante, una mirada además transformadora. Yo creo que lo han logrado. Ojalá ustedes se queden con la misma sensación que yo de tener una investigación que puede dar mucho juego en el ámbito de la discapacidad. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.